de hoy es fundamental para los trabajos que vamos a realizar aquí. Pues, tiene que quedar muy claro cuando ustedes entreguen los trabajos, pues yo voy a verificar esta parte y adicional pues de verificarla, si no está de la manera correcta, pues les puedo afectar un poco la nota. Entonces la idea es que les quede hoy totalmente claro. De igual forma, la siguiente clase, si todavía nos quedan dudas, vamos a aclarar esas dudas. La idea es que este tema es como la base de todo el trabajo que se va a realizar, quede totalmente claro y puedan pues desarrollar sus trabajos de la mejor manera. Aquí en las diapositivas, esta primera diapositiva está dividido en dos temas, ahí está separado por un guión. La primera son bases y fuentes de información y la segunda lo que ya tiene que ver pues con esas normas APA. Vamos a trabajar las normas APA séptima edición. ¿Por qué esa séptima edición? Porque es la séptima, porque es la edición que la universidad tiene establecida institucionalmente para los trabajos, sobre todo para los trabajos de grado, algunas monografías, artículos científicos, se hace por medio de estas normas. Entonces, digamos que por esa razón, aquí en la asignatura, pues nos regimos a esa regla o esa norma que hay ahí en la universidad de trabajar con este código en la séptima edición, que es la más reciente y que está actualizada ya en la universidad. Pregunta: ¿qué son bases y fuentes de información? ¿Qué recuerdan de eso? Los que ya vieron clase conmigo, ¿qué recuerdan de esas bases? ¿Qué eran? ¿Para qué sirven? ¿Ninguno recuerda? Son las guías que se utilizan para desarrollar los trabajos. Guías que se utilizan para desarrollar los trabajos. ¿Alguien más recuerda esas bases y fuentes de información? ¿Qué es? ¿Ninguno me recuerda? Bueno, ¿De dónde viene la información? ¿de dónde viene la información? Sí, exactamente es de dónde viene la información. ¿Y de dónde viene la información? Puede ser cualquier lugar, cualquier sitio, o tiene que ser de sitios específicos. Profe, ¿no hay internas y externas? Internas y externas. No, en el caso, si lo tratamos como la parte de investigación, no manejamos la parte de internas y externas. De pronto, ese bases y fuentes de información también lo toman mucho en las empresas porque manejan ciertos datos de ciertas mediciones, de métodos que están utilizando. Entonces, si lo llevamos a ese punto, sí es lo que tú estás mencionando, pero trayéndolo al tema de la clase, que es la investigación, ¿qué podría hacer eso? Digamos que Nelly indicó de manera correcta que es de donde se toma esa información o donde está la información, pero mi pregunta es, ¿yo puedo tomar la información de cualquier lugar? Si, por ejemplo, lo necesito. Profe, pues Tiene que ser prácticamente lugares sería de específicos. cualquier documento o lugar que se pueda leer, se puede considerar una base de información. Ya de pronto entraría a tenerse en cuenta pues, la credibilidad pues, del lugar donde se toma, ya sea página web o la editorial de un libro, ¿no? Listo, bueno, digamos que lo que mencionaba ahí tu compañera, creo que fue Estefanía, no alcancé a ver bien el nombre, y Víctor, sí, tiene razón, digamos que si lo llevamos a donde hay información, sí, puede ser cualquier lugar o sitio, que yo puedo tomar la información, pero no quiere decir que si yo tomo la información de ese lugar o de ese sitio, sea verídica, como lo mencionaba Víctor. Entonces, tiene que ser en sitios específicos si yo necesito información comprobada y verídica. Si la información que yo necesito realmente no quiero investigar a fondo, entonces pues tomaré la información de cualquier sitio que yo encuentre en internet, sitio web, comunicación de cualquier persona, porque no estoy yendo mucho más allá. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de esas bases de fuentes de información, pero
yendo más allá. Y son los buscadores académicos. Pregunta, ¿qué es académico? Eso nosotros lo vimos, de pronto los que no han visto la clase, pues no tengan conocimiento a qué se hace referencia con ese término de académico. Pues lo relativo a tema, a lugares de enseñanza, profe. Es lo relativo a lugares de enseñanza. Mencionaste algo muy importante y es lo de lugares. Sí, la parte académica es un lugar donde se transmite como tal conocimiento de manera institucionalizada. Pregunta, ¿cuál podrá ser un lugar donde se transmite conocimiento, donde se considera un lugar académico que ustedes puedan mencionar con nombre propio? ¿Qué lugar podría ser ese? Profe, Google Académico, ¿no? Google Académico, sí, hace parte de los buscadores académicos. Y en la parte de otros lugares, haciendo referencia solo a la parte académica o a ese concepto académico, ¿cuál podría ser? En La las biblioteca me bibliotecas parece. de las universidades, trabajos de grado, ¿no? En las bibliotecas y en las universidades, en la misma universidad, en colegios, porque en los colegios también se transmite conocimiento. Institutos técnicos también. Institutos técnicos también y centros de investigación. Hay muchos centros de investigación, incluso en organismos internacionales, también en las páginas, por ejemplo, del gobierno, donde hay información, se podría considerar esta parte académica, un lugar donde se genera el conocimiento. Y cuando ya miramos la palabra compuesta o el concepto compuesto de buscadores académicos, podemos darnos cuenta, según lo que están viendo ustedes ahí en las diapositivas, que son unos sitios web en donde se va a registrar toda la información que se generó en esos lugares que ustedes mencionaron, ya sea en la biblioteca, ya sea en la universidad, en los institutos técnicos, en los centros de investigación. Y estos sitios siempre vinculan información que es totalmente verídica. O sea, si yo voy y busco un trabajo de grado o una tesis en estos lugares, por ejemplo, ustedes mencionaban la biblioteca de la universidad. En la biblioteca de la universidad reposan todas las tesis de los estudiantes pues de la universidad. Allí cuando se gradúan, el requisito también para poderse graduar es entregar su trabajo en la universidad para que se dé de manera pública y todos podamos ver lo que se realizó. Entonces, en la universidad es un lugar donde vamos a encontrar este tipo de documentos que también pueden estar en la web, en la página de la biblioteca, en esas bases de datos que yo les menciono, en donde la biblioteca paga por unos recursos, porque no son gratis, son recursos que la biblioteca pues tiene ahí un presupuesto para pagarlos y que ustedes puedan acceder a esa parte de la información. ¿Qué tipo de información podría encontrar yo en esas bases de datos de la biblioteca? Puedo encontrar, pues aparte de las tesis que ya les mencioné, artículos científicos, las revistas de diferentes países donde se publican estas partes científicas, puedo encontrar asesoría jurídica, libros de información de asesoría jurídica, pero también asesoría personalizada en leyes, normas y cosas que están allí muy recientes, actualizadas, incluso de este mismo año, de otros países, dependiendo de la investigación que yo necesite. También puedo encontrar libros de ciencias básicas, matemáticas, creo que están viendo este semestre, los de cuarto semestre, estadística, entonces si necesito un libro de estadística, allí lo voy a poder encontrar en la web y voy a tener la posibilidad de descargar el PDF de ese libro, que puede ser el mismo que está de manera física en la universidad, en la biblioteca, pero yo lo voy a poder tener en mi ordenador. Entonces, es muy importante tener presente estos sitios que hay para la investigación. Pregunta, ¿qué buscadores académicos ustedes utilizan? Google Académico. Dialnet,
Google Académico, Dialnet, bueno. Sí, esos son los Readly, sí. Son los buscadores académicos que podemos utilizar, como les menciono, para información que sea totalmente comprobada y verídica. El Google normal que nosotros consultamos, digamos que la información allí la puede subir cualquier persona porque es algo que está muy abierto y que la información, tal cual como está aquí el nombre que les estoy mostrando, Google, la parte académica, en donde solo reposa información que viene de instituciones. En el otro voy a encontrar información variada, tanto la que hay aquí en Google Académico, parte de la que hay aquí, y otro tipo de información de páginas donde hacen monografías, páginas como Rincón del Vago, donde cualquier persona puede publicar información, incluso páginas como también Wikipedia. En Wikipedia también se puede modificar la información que está allí de los conceptos o lo que yo quiero buscar y cualquier persona puede hacer esa modificación. Entonces, por eso es importante no buscar la información para nuestros trabajos en cualquier sitio o en cualquier lugar, sino buscarlos en este tipo de bases de datos que van directamente a la parte académica. Y allí voy a encontrar libros, información de PDFs, de entidades gubernamentales, información pues de revistas, aquí ustedes pueden ver, revistas científicas, aquí me habla de la parte de los libros. Si yo requiero, por ejemplo, este libro que está aquí, ingreso por parte de la universidad, de la página de la biblioteca de la universidad, se va a dar la posibilidad de que encuentre este libro de manera completa. Si yo me meto directamente por Google Scholar, pero no desde la página de la universidad, puede ser que no me deje ver todo el libro. En cambio, si lo hago directamente con el usuario de la página de la universidad, ingreso a ese libro, a esta parte de Google Académico, la universidad ha pagado por ese derecho a ese recurso y lo voy a poder ver de manera completa. Entonces también es una recomendación que es importante que tengan ese usuario también por eso, porque esta información de estos libros que tal vez más adelante los van a utilizar, los van a necesitar porque los profesores les van a pedir un libro específico para buscar la información, lo puedan encontrar así de esa manera. Esto que les estoy mostrando aquí es una revista, incluso ahorita pues ahí estaban mencionándolas. Aquí van a encontrar información netamente científica, entonces hay revistas asociadas, está dividido por disciplinas, están las ciencias sociales, bueno, diferentes ciencias allí, y también está dividido por instituciones. Aquí me menciona la cantidad de revistas asociadas a esta revista. Por acá hay varias universidades de acá de Colombia, está la Universidad de los Andes, está la Universidad Nacional de Colombia, por ahí creo que había visto la Universidad del Rosario también hay una, hay varias universidades, Universidad de Antioquia, que hacen parte pues de acá de Colombia, nuestro país, donde también pues hay producción intelectual. Y lo mismo, le doy ahí buscar lo que necesite. Algo sí quiero que tengan allí muy presente es que la información que yo voy a buscar en este tipo de bases de datos va a ser información muy detallada. Si ya son conceptos muy básicos los que yo requiero, no investigación científica, pues puedo buscar en el Google normal y no hay ningún inconveniente, porque un concepto es algo muy universal y no va a variar lo que yo encontrar allá. Pero si ya es algo que va a la propiedad intelectual, investigación de metodologías y de conceptos muy exactos de áreas temáticas, pues recomendación buscarlo por este lado. Hay una manera de utilizar filtros, entonces, por ejemplo, si quiero publicaciones muy recientes de este año, dice que ya hay 216 relacionadas a esta parte del tema. Si yo digo, no, pues no quiero que me encuentre información en otro idioma diferente al español, entonces voy a filtrar para que sea solamente en español. Si ustedes pueden ver, de acuerdo a estas palabras que son las que van a asociar en esos artículos, pues hay una gran cantidad de artículos científicos relacionados con esas palabras y la idea es minimizar esta cantidad para que sea más fácil la búsqueda. Entonces puedo aplicar allí varios filtros, digamos que
voy a decir que sea en Colombia, bueno, por aquí hay más cositas para filtrar y le doy a aplicar filtros y cuando hago esto, pues miren que ya pasó de esa cantidad de artículos a tener solamente 40 artículos. Y de acuerdo a los criterios de búsqueda, que fueran de este año, que fueran investigaciones que sean de aquí de Colombia, que sean solo de español, nos aparece toda la información, permite verlo por el celular, descargar el PDF, y ya ustedes allí pues deciden qué tipo de información van a buscar. Importante esta que tienen aquí, estas revistas, porque en una de las clases lo que van a hacer es buscar un artículo científico de acuerdo a lo que yo les voy a mencionar de la estructura que vamos a trabajar aquí en la asignatura y con eso pues van a poder buscar la información. Entonces la idea es que ustedes más adelante investiguen bien esto, hagan el ejercicio de buscar información, de mirar los artículos y todo eso para cuando llegue el momento de descargar ese artículo para trabajar todo el semestre ya tengan idea de cómo realizarlo. Ya eso pues lo hacen en un trabajo de manera independiente, cada uno pues en su casa ya se toma la tarea de ir investigando esta información. Vamos a retomar otra vez. Aquí está el listado, yo solamente tomé como los 3 primeros, pero hay más revistas en donde hay información. El listado que está aquí son revistas en donde está el área temática en la que ustedes trabajan, que es ingenierías, entonces ahí pues van a encontrar información. Ahora sí vamos a ir al otro tema, que son las normas APA. Hablando un poquito de estas normas, son normas que se crearon hace mucho tiempo en una universidad en Estados Unidos. Quienes crearon estas normas fueron unos psicólogos, en donde ellos establecían en la Universidad de Massachusetts que era importante que las personas que estudiaban en su universidad pues entregaran trabajos de una manera muy ordenada, con ciertos códigos y estándares para la entrega de sus trabajos. Entonces, pues ellos se inventaron este tipo de normas. Y de allí empezaron las otras universidades a copiar este tipo de reglas para que los estudiantes entregaran esas normas. No son las únicas que existen, hay muchas normas en el mundo que se han ido inventando en diferentes lugares del mundo. Hay otra muy conocida que es la INCONTER, pero digamos que no se está utilizando ya mucho, se está utilizando más las normas APA porque, entre comillas, son un poco más sencillas que las normas INCONTER para utilizarlas en los trabajos. Y a medida que fueron tomando estas normas para los trabajos en las diferentes universidades, pues se fue esparciendo por todo el mundo hasta llegar, pues, como estamos el día de hoy, aquí en Colombia trabajando con ellas. Aquí en la universidad les mencionaba que vamos a trabajar la 7ª edición, es la más reciente que hay, más o menos como en el 2019, 2020, salió pues esta norma actualizada, siempre se ha venido trabajando con la 7ª edición, con la 6ª edición, perdón, y llevaba muchísimo tiempo sin ser actualizada. Y a final del 2019, principios del 2020, hicieron una actualización de algunas cosas de esta norma. Importante que tengan pues presente sobre todo lo que tiene que ver con las citas y las referencias. Es lo más importante para el trabajo aquí en la asignatura. Aquí está el formato general, no les voy a explicar cada una de las cosas que se mencionan allí. ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a trabajar con esta plantilla institucional, la plantilla de la universidad ya tiene todas estas normas de este formato general. Tiene el tamaño como tal del papel, tiene el espaciado, el interlineado, que es el alineado a la izquierda, el interlineado de 2 puntos, tiene la numeración también, el tipo de fuente, diferente a la norma de la 6ª edición, es que antes la única o el único tipo de fuente que se tenía era este de Times New Roman. Ya en esta edición hay la posibilidad de utilizar más fuentes. Eso sí, debo tener presente que solo puedo utilizar una en el trabajo. No quiere decir que porque puedo utilizar varios tipos de fuentes, pues en un solo trabajo vaya a combinarlas todas. Se los menciono porque ha pasado que reviso trabajos y tienen 3 tipos de fuentes diferentes.
las que se mencionan aquí en este listado, pero no, la idea es que elijan uno y de principio a fin codifiquen su trabajo con ese tipo de letra, en el tamaño correspondiente de acuerdo a la norma. Lo otro es que la plantilla viene de la universidad con este tipo de letra. Si ustedes lo pueden cambiar, lo quieren cambiar alguna de esas, no hay ningún problema, pero recomendación, si la plantilla ya viene con este tipo de letra de Times New Roman, pues no hagan más trabajo de cambiar otra vez todo lo que vayan a redactar allí por otra letra, porque pues ya está adecuado, pero pues eso ya es cosa de ustedes. Otra cosa que se debe tener presente es esta parte de la sangría. La sangría es un espacio que se encuentra en la primera línea de cada párrafo. Es un espacio de 1,27 que se da al margen. Todas las márgenes en esta norma son iguales. La plantilla también ya está adecuada a eso. Y esta sangría se aplica solo a la primera línea de cada párrafo. Si ustedes lo pueden ver en la imagen, por acá está el número de la paginación. El número de la paginación no puede ser en el centro, no puede ser abajo. Siempre debe ser en esta ubicación que aparece allí en la imagen, en la parte superior de la hoja, en la parte superior derecha. Para que lo tengan presente, no lo vayan a cambiar, no lo vayan a modificar. La plantilla ya está de esa manera. La letra o los párrafos tampoco pueden estar justificados. Normalmente, y a modo personal, creo que se ve un poquito mejor el texto justificado, pero de acuerdo a esta norma no se puede justificar. Debe estar siempre alineada a la izquierda. Es la manera pues en que ellos indicaron aquí en la norma que se debe hacer. Esto es una portada en norma ZAPA, que es la información que se debe poner en esa portada en un orden específico. Adicional a eso, desde la portada, en esta 7ª edición, va la numeración de la página. Antes no se numeraba desde la portada, sino que se empezaba a numerar desde la introducción, con estos números arábigos, pero ahorita sí se numera desde la primera hoja, que es la portada, el trabajo. En el caso del proyecto de curso que vamos a realizar, esta portada también ya está en la plantilla, entonces solamente es reemplazar los datos de su trabajo y ya, no hay que adecuarlo ni en el orden ni la información que va, porque ya está ahí todo. De pronto es por si lo requieren para otro tipo de trabajo. En cuanto a estas abreviaturas, vamos a tener presente solo 3. ¿Por qué solo 3? Porque las demás, cuando utilicen el gestor de referencia, pues van a salir en la tabla de bibliografías de manera automática. Entonces no vamos a tener que estar aprendiéndonos cada una de estas abreviaturas. Importante sí aprendernos esta abreviatura de párrafos porque nos va a tocar utilizarla de manera manual. Más adelante les voy a explicar en dónde la van a utilizar de manera manual. Y sin fecha, pues también tenemos que aprendernos esta abreviatura porque también lo vamos a utilizar. Ya las demás, como les menciono, van a salir de manera automática, entonces no hay necesidad de tenerlas tan presentes por esa razón. Llegamos aquí al punto de la lectura. No sé, quiero preguntarles si realizaron la lectura, para que por favor me indiquen si realizaron la lectura que se les había dejado ahí en Teams. ¿La del plagio? Sí. Ah, sí. Bueno, los demás, por ahí Juan Camilo dijo que sí, y los demás. Sí, profe. Escriben también, y los demás. Profe. Sí, bueno, listo. Entonces, como la realizaron, antes de ir a recordar, y para los que apenas la hicieron, pues aclarar algunos conceptos y que nos queden allí. Ese tipo de citas que nos permiten hacer en los trabajos, adicional del tipo de citas, las licencias que utilizan, las creaciones artísticas, literarias, libros de ciencias básicas, artículos científicos, y qué tipo de licencia pues tiene cada una de esas, y quién es el encargado de indicar qué tipo de licencia debe tener cada documento. De acuerdo a lo que se ve aquí en la imagen y hablando de ese plagio o esos derechos de autor, que era lo que se mencionaba allí,
en ese ensayo. Aquí en la imagen pueden ver diferentes palabras en donde dice plagio, pegar, delito, hay acreditación, autores, comillas, ajeno, habla de ética, ya está mencionando como la parte de la honestidad, valores, plasmar, artículo propio, autoplagio, ideas, imitación, copiar, frase, obra, bueno, hay mucha información en esta imagen, la cual, el copyright, la cual define y menciona todo lo que estaba en esa lectura o en ese ensayo de ese señor Juan Carlos López. La idea es que me digan qué se les quedó de esa lectura, qué es lo más relevante de la lectura que ustedes digan, bueno, al momento de yo hacer esta lectura del ensayo, que habla de los derechos de autor, había algo o hay algo que a mí me llamó mucho más la atención que lo demás del texto. Entonces, para que por favor griten el micrófono, me cuenten qué les llamó la atención o qué no sabían de lo que se estaba mencionando allí, qué les parece importante, pues tener presente. Steven. Buenas noches, profe. Pues lo más relevante que a mí me pareció del texto fue la parte en donde habla del parafraseo. Pues ahí en el formato decía que se debe, por respeto, pues colocar su cita bibliográfica. Pues cosa que yo tenía entendido hasta hoy que lo leo, es que pues cuando uno parafrasea no se requiere pues colocar esa cita bibliográfica de dónde proviene el texto. Incluso pues profesores de la universidad en anteriores semestres decían que parafrasear era ya ideas propias de uno, pero hoy leyendo el texto dice que por respeto se debe porque son, o sea, uno está tomando ideas, pero las está cambiando a forma de uno, por decirlo así. Sí, Entonces fue lo más exactamente. relevante. Sí, referente a lo que tú mencionas de una retroalimentación, yo creo que muchos pensamos que el parafrasear no es copiar. Pero realmente si yo sé que eso que yo leí no fue algo de mi propiedad intelectual, pues tengo que darle la autoría a la persona que tiene esa idea. Y hay incluso en esta norma séptima edición en donde te indican cómo se debe citar un parafraseo. Entonces sí hay que citarlo porque la idea principal fue de alguien, solo que yo la leí y la estoy explicando con mis palabras, pero pues eso no quiere decir que no se le dé como tal ese derecho al autor. Entonces fallamos y es más que por ignorar y no conocer cómo funcionan estas reglas, porque de pronto pues no nos enseñaron y pecamos más por eso, por no conocer y no saber, más que lo hagamos porque queramos hacerlo. En algunas ocasiones sí se da con intención, pero en muchas de ellas es más por falta de conocimiento de qué podemos hacer y cómo podemos copiar la información. Porque no está mal copiar la información, porque nos lo permite. Lo que está mal es no saber cómo copiar esa información. ¿Por qué? Porque podemos caer en ese plagio y ese plagio pues es considerado un delito. Listo. Juan Camilo. Sí, profe, con respecto a la lectura hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. Pues la principal, pues yo desconocía de que habían tres tipos de licenciamientos. Pues yo trabajo con la Universidad ICESI y yo de hecho subo contenidos a Moodle para cursos y seminarios que nosotros ofrecemos. Y pues la verdad que este tema me interesó mucho porque pues yo he subido varios documentos sin verificar este tipo de licencia. Sin embargo, pues nosotros siempre a los profes les decimos, recuérdelo del derecho de autor, pero pues asumimos que ellos saben qué estamos diciéndole, pero no tenía conocimiento exactamente de los tres tipos de licenciamientos que hay. Pues me sirve mucho ahorita, como le digo, para lo que estoy ejerciendo. Y lo otro que, pues usted lo ha dicho, por desconocimiento es que nosotros hacemos las cosas y pues yo creería que también estoy de acuerdo con el autor cuando dice que si desde pequeños, desde la escuela, pues nos enseñan a nosotros a usar eso a diario, a seguido, como cuando le enseñan a uno a montar bicicleta, eso no se le va a olvidar nunca. Y pues si eso lo hubieran hecho con nosotros, yo creía que en ese momento seríamos durísimos en norma APA y este tema no lo tendríamos que ver, sino que ya pasaría por alto. Sí, así es lo que tú mencionas. Sí, hay esos tres tipos de licencia
y digamos que es importante tenerlos presente para no caer en eso. ¿Por qué? Porque podemos caer en un delito, porque el documento tiene una licencia en donde el autor establece cómo quiere que la información de su trabajo, de su investigación, sea conocida y hasta qué punto uno puede tener acceso a esa información. Entonces sí es importante para no meternos en algún lío, porque hay un artículo en la Constitución, hay una ley, que es la Ley 12 de 1520, que establece este tipo de licencias que nosotros no tenemos conocimiento, no teníamos porque ya hicimos la lectura, y se nos puede pasar por alto esta parte. Y lo otro que mencionan también es fundamental, y es que eso es una tarea pendiente, como la dice el autor, de la educación escolar. ¿Por qué? Porque es algo que deberían de enseñarnos desde la educación escolar en cuanto a tomar la información de la manera correcta. Y es algo que no han hecho, incluso los estudiantes. Cuando les preguntaba, la mayoría me decían, no, profesor, nosotros en el colegio no nos enseñaron, y algunos que me decían, sí me enseñaron, pero me enseñaron las normas sin contexto y muy superficial, muy por encima, y no de esta manera tan detallada. Entonces, sí es una tarea pendiente que hay en esa educación escolar, para que ya cuando ustedes ingresen a la universidad, se tenga el conocimiento de esto. Ha pasado, y digamos que yo creo que aquí todos, ninguno nos salvamos de haber hecho plagio en nuestra vida. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. En el caso mío, que estudié en una universidad pública, en la Universidad Nacional, y a mí en el colegio jamás me habían explicado eso, pues me pasó. En uno de los trabajos yo había pues referenciado o había realizado la bibliografía, pero no la realicé con una norma específica, sino que simplemente copié el link de donde había tomado la información, no había realizado citas en los párrafos, y pues al final la nota fue una nota de plagio, fue una nota de 2. Me acuerdo que de ahí ya me tocó sí o sí aprender esta norma, porque en el caso pues de la universidad donde estudié, ya cada estudiante debe defender. No hay como un apoyo, sino que el estudiante debe resolver por aparte cómo aprender la norma. Y en el caso pues de ustedes, sí hay más como un acompañamiento en este tipo de cosas. Allá sí le toca a uno defenderse solito, pero aquí sí hay más una ayuda de parte de los profesores, de algunos profesores, en lo que tiene que ver con el plagio y utilizar estas normas. Entonces sí es muy importante. Ya ustedes están aquí cuarto semestre, bueno, Juan Camilo y compañeros están más por allá arribita, pero sí aprender esto es fundamental, porque nos va a servir, en el caso tuyo pues mencionabas de tu trabajo, pero también para la universidad, ese trabajo de grado, y para algunas de las asignaturas en donde les van a exigir este tipo de normas y que les va a poder afectar la nota, y les puede afectar mucho la nota. Si hablamos de leyes y de las normas y de la Constitución, pues esto está penalizado como un delito aquí en Colombia, monetariamente son 1.000 salarios mínimos y también la cárcel. Es fundamental, importante, pues aprender eso y entenderlo. El caso de plagio, o el primer caso que se conoció aquí en Colombia, fue incluso por una red social, fue por Facebook, en donde una persona publicó un artículo y resulta que tenía uno de esos tipos de licencia que ahorita vamos a hablar de la definición de cada uno de ellos, ya a qué se refieren, pero esta persona publicó pues, en una red social en donde es algo masivo, y resulta que ese artículo tenía una licencia en donde no se permitía la publicación de esa información de manera libre. La persona que lo publicó no sabía, y el hecho fue que, como es masivo, se publicó, todo el mundo empezó a leer, hasta que llegó esa publicación al dueño de la información, y pues de una, como eso es un delito, lo que hizo fue entablar como una demanda para que hicieran una investigación, y luego pues encontraron de a dónde venía esa primera publicación, y la persona que lo hizo pues se metió en problema. Y el autor de la información es quien decide qué quiere para esa persona que es culpable de ese delito del plagio. Si quieren, pues que
arreglar de manera económica y que le dé esa parte económica, o si prefiere que se vaya a la cárcel. Entonces, pues es algo complejo, que no lo vemos de esa manera, lo tomamos de una manera muy ligera, pero nos podemos meter en problemas al no tener conocimiento de eso. Lo otro, y un caso muy nombrado, creo que fue una pandemia, una de las, no sé si fue una senadora, bueno, alguien del Congreso, en donde ella también en su trabajo de grado, no sé si era de la maestría o del pregrado, el hecho fue que ella hizo Sí, plagio. la de las Mintic. Ella hizo plagio. Y pues la persona que había redactado ese artículo, esa información y ese trabajo, era un señor o es un señor de México, y este señor le llegó la información también. ¿Por qué? Porque resulta que con nosotros, y lo que les mencionaba, ustedes van a publicar un trabajo de grado y ese trabajo de grado va a quedar en la web. Y no solo va a tener acceso la población de la universidad, sino que como está en la web, en un sitio donde todos pueden tener esa información, pues ¿qué le pasó a este señor? Que él, buscando información, se encontró su trabajo, pero con otro nombre, que era el de esta señora. Y ella, pues, estudió en una universidad renombrada, y no solamente fue un problema para ella, sino para su tutor y para sus asesores, incluso también para la universidad. ¿Por qué? Porque no se puede hacer eso, y los asesores pues tienen que estar muy pendientes, los jurados, de verificar que no pase esto, porque es un hombre el que va a estar allí. Entonces todas estas personas pues se metieron en un problema, y más allá que fue algo internacional, o sea, no solo fue algo aquí dentro de Colombia, sino que fue información tomada de una persona de otro país, y pues la noticia se dio en el mundo mundial. Entonces es algo complejo y que tenemos que tratar de no caer en eso. No es tan fácil, es complejo. Digamos que en mi caso, porque ya llevo muchos años practicando y desde la universidad pues aprendí estas normas y ya me las sé de memoria, pero en el caso de ustedes que apenas están en ese proceso, pues no se las van a saber de memoria, pero hay herramientas, hay, por ejemplo, las diapositivas en donde están los ejemplos, que yo tengo que tomarme tiempo para mirar eso y no caer en el plagio. Si lo traemos más aquí a la universidad, ¿qué podría dar ese plagio a un estudiante? En el caso y también del tipo de plagio, en donde, digamos, yo copié en mi trabajo varios párrafos, cité varios y uno se me pasó, nos puede, digamos, que suceder esta situación. Y ese no es un plagio tan extremo, y es donde uno ve, bueno, el estudiante sí citó los demás párrafos y este se le pasó porque es algo que puede suceder en el momento en que lo copió, le pasó algo, se distrajo, y justo un solo párrafito de su trabajo pues fue tomado y no fue citado. En ese caso, obviamente el profesor analiza y no le va a dar una nota, le va a hacer como la mención de, mira, se te pasó esto, ten más cuidado para la próxima vez, y de esa manera. Pero si nos llevamos a otros tipos de plagio que se han dado aquí en la universidad, o por ejemplo en la asignatura, pues hay los que llegan mucho más allá, al punto de, en ese proyecto de curso, presentar también un trabajo tomado de internet, en donde solo han cambiado el nombre y han presentado como si fuera el avance 1 del proyecto, como si fuera suyo. Entonces lo sacaron de un trabajo de grado que estaba en la web, y en ese tiempo había otro profe que también necesitaba esta asignatura, pues él se dio cuenta, quedaron los muchachos reportados en la universidad porque habían hecho plagio, y adicional a eso pues era un 0 porque fue un plagio total, o sea, fue una clonación, y eran dos estudiantes, sacaron un 0. Sacaron un 0 en su trabajo, y resulta que como ese proyecto, el curso de esta asignatura corresponde al 40% de la materia, y lo que ellos entregaron era el avance 1, es un 0 que no se puede recuperar. Y eso anula todos los otros trabajos que se desprenden de ese avance 1 del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos les quedó un 40% en 0, y pues lastimosamente perdieron la asignatura. Quedaron reportados en la universidad
repitieron al siguiente semestre la asignatura, ya con no con el otro profe, sino que lo repitieron conmigo, pero pues yo ya tenía el reporte de esos estudiantes a los que se debía hacer el seguimiento por lo que habían cometido, en donde pues no se llegó a aplicarlo como un delito a la Constitución y reportarlo y bueno, todo este tipo de cosas, pero internamente pues se manejó de esa manera, fueron reportados dentro de la institución, entonces los profes pues estábamos pendientes. Al siguiente semestre que dieron la clase conmigo, hicieron otra vez lo mismo. Copiaron otro trabajo en internet, era una tesis, le pusieron el nombre de ellos y entregaron totalmente el mismo trabajo. Otra vez lo clonaron, ya estaban reportados y volvieron otra vez a perder la asignatura y cayeron en bajo rendimiento. Entonces, mucho cuidado con esta parte del plagio. Obviamente les estoy mencionando, hay diferentes tipos de plagio. Hay plagios que son deliberados, eso quiere decir, como el caso que les acabé de explicar de estos alumnos, que sabían lo que estaban haciendo, lo hicieron con intención, y hay otros tipos de plagios en donde se me puede pasar quitar 1 o 2 párrafos de mi trabajo, pero los otros sí los he quitado. Entonces allí es como para tenerlo presente. A los demás yo ya les había mostrado una aplicación que la universidad paga por ella, pero a los demás pues no. Entonces voy a tener aquí un tiempo para mostrarlo, así que cargue el correo, y para que ustedes verifiquen y vean que sí es verdad que se cuenta con esta herramienta. Incluso voy a preguntar en la universidad, porque creo que hace como un semestre la habilitaron para los estudiantes, entonces también es importante que ustedes también tengan acceso a eso y que sus mismos trabajos, después de que terminen de redactarlos, los suban a esta aplicación o a este programa y les haga ese análisis, porque ya les mencioné, o sea, se nos puede pasar por un error humano citar ciertas cosas, se nos puede pasar. Pero con este programa nos ayuda a recordarlos. Entonces voy a averiguar si todavía está para los estudiantes, y si está así de esa manera, pues voy a pedir a la biblioteca que les regalen a ustedes los usuarios, las contraseñas, para que tengan acceso a esto, y por ahí pues pueden como filtrar todos sus trabajos. Yo también lo utilizo para revisar los trabajos de ustedes. Entonces, para que lo tengan presente, aquí hay varios trabajos. Este porcentaje que aparece aquí es el porcentaje de copia de cada uno de esos trabajos, y ese porcentaje también incluye copia que se haya realizado en citas textuales, o sea, que haya copiado tal cual, y puede tener la información de los autores. ¿Por qué? Porque este programa lo que hace es simplemente identificar la información que está copiada. Si la información está copiada con la cita, me va a aparecer igual aquí que es una copia. ¿Qué hace el profesor? Pues va mucho más allá de simplemente mirar ese porcentaje y decir, ay, sí, fue plagio, copiaron, sino que el profesor va, revisa que esa copia que pueda aparecer ahí detectada por el programa es una copia que tiene una cita al final del párrafo copiado. Pero algo que sí deben tener presente es que ese porcentaje que les mostré ahorita allí no puede ser mayor, según este programa, del 27%. En mi caso, yo lo redondeo más o menos al 30%, y eso es copias textuales. Esto es un ensayo de unos estudiantes. Aquí, pues ustedes pueden ver que no hay ni una sola cita de la información, no hay tampoco tabla de bibliografía, ni un link, ni nada donde se tomó, y que la mayoría que aparece aquí, pues señalado como de este color aquí, durazno o naranja, es toda la información que ha sido copiada pues de otras páginas. Y el programa es tan exacto que me indica pues el porcentaje en que la persona copió, qué fue lo que le quitó, qué fue lo que le agregó, si por ejemplo hizo cambios en signos de puntuación, en mayúsculas, minúsculas, si puso información adicional, si de pronto reemplazó por sinónimos, y también me indica
pues de dónde tomaron la información. Lo que yo normalmente hago es que yo voy y verifico párrafo por párrafo y me voy al documento original, pues para verificar qué fue lo que copió y cómo copió la información. El programa es muy exacto, entonces miren, aquí señala la información, si por ejemplo cambiaron sinónimos. Aquí también, pues solamente dice que hay un 99% de coincidencia, en donde aquí el estudiante puso toda la información como unida y la información en el documento original pues se encontraba así como de una manera. Por acá también hay más información, dice que la copia es el 99%, entonces por acá me menciona y me señala la palabra que estaba en el texto original y que el estudiante pues la omitió, la quitó. Entonces miren que hay un programa que detecta el plagio que ustedes realizan y la universidad pues está haciendo mucho énfasis en que nosotros pues verifiquemos esa información que ustedes nos dan en los trabajos para que no ocurra eso del plagio. ¿Por qué? Porque cada vez es mucho más frecuente el plagio en la universidad. Se ve mucho en la universidad. Ahora hablando del tipo de licencias, ¿qué recuerdan de esos tipos de licencias que se mencionan aquí? Y a qué hace referencia a cada una de ellas. O que no entendieron de las licencias que se mencionaron allí, esos 3 tipos de licencias. Profe, pues la primer tipo de licencia, pues la que estaba, las obras que están amparadas por el derecho a autor, con lo del tema del copyright y pues con el Sí. símbolo de la C y que todos los derechos de autor pues, son reservados, creo. Sí. Y pues a las otras son un poquitico ya diferente, porque pues, o sea, hay una que también tiene el tema de los derechos de autor del copyright, pero también tiene uno que es el copyleft, y pues de eso es lo que me acuerdo. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar primero del copyright. El copyright, como lo mencionaba, son los derechos reservados. Esto se da más en obras literarias y en libros de ciencias básicas. Si quieren luego hacer el ejercicio y de pronto en su casa tienen algún libro, entonces miren en las primeras hojitas, allí les va a aparecer y va a aparecer ese copyright de manera completa en algunos libros, en otros van a aparecer pues en español, donde dice derechos reservados, y en otro va a aparecer el simbolito de la C que tú mencionabas. Cuando se habla de este tipo de licencia, dice que la obra está amparada únicamente al autor de la información. También pueden haber algunas casas editoriales donde también tienen derecho a esa información porque es el convenio que se ha establecido con el autor de la obra y esas casas literarias. El hecho es que todo el dinero que se recaude de la venta de su libro, si por ejemplo hablamos de una novela, esas que nos ponían a leer en el colegio, entonces todo el dinero que se recaude de eso debe de ir al autor y a la casa editorial. Cuando nosotros comprábamos esas novelas no originales, sino que comprábamos réplicas AAA, pues estábamos cayendo en este plagio. Y no estábamos amparando esos derechos a ese autor. ¿Por qué? Porque el dinero que se genera de la venta de esa réplica no va a ser para el autor del libro, sino que va a ser para quien hizo la réplica. Entonces, allí ya estábamos cometiendo un plagio, estábamos cometiendo un delito. En Colombia no es tan estricto esta parte de los tipos de licencia, por lo menos no en réplicas de ciertos libros literarios en ciertos lugares, por ejemplo, no sé, en el centro de Cali, en donde venden esas réplicas AAA y no hay como un control sobre ellas, como otro tipo de réplicas en ropa, zapatillas, que sí puede haber un control más, pues por la entidad encargada de esto. Lo mismo como en las fotocopiadoras, tampoco en este momento hay un control. Hace muchos años, y recuerdo que al frente de la Universidad Santiago habían varias fotocopiadoras y una vez llegó ahí la entidad encargada de pues verificar esas réplicas y esto, y pues habían encontrado en ese lugar réplicas de libros en donde pues los estudiantes los llevaban, allá los
impactaban, bueno, hacían como todo ese proceso, pero pues era un plagio. ¿Por qué? Porque justo el libro decía que no se podía copiar de esa manera. Entonces, esta licencia ampara absolutamente todos los derechos al autor de esa información, de ese texto, de esa novela, de ese cuento o de ese libro de ciencias básicas. La otra que mencionaba Víctor era el copyleft. Ese copyleft ya son recursos abiertos, pero son recursos que se utilizan para el aprendizaje y la enseñanza en estos sitios académicos, para la propiedad intelectual y que no debe generar ningún recurso económico. Entonces, el autor también dice, bueno, yo quiero que lo que yo voy a producir tenga esta licencia de copyleft en donde yo voy a dejar esos recursos o voy a dejar mi artículo abierto, no deben de pagar por él, pero debe ser sí o sí utilizado en lo que tenga que ver con la parte educativa. No se puede generar ningún recurso económico de ese libro o de ese artículo o de ese trabajo de grado, de esa monografía o de esa tesis. Y el otro tipo de licencia se llama Creative Commons y es una licencia que está basada en algunos derechos reservados. Y estos derechos reservados lo que menciona es que el autor define cómo quiere que su obra sea visibilizada en la web. Entonces él puede decir, yo voy a dejar que mi artículo científico lo vea cualquier persona, lo pueda descargar y lo único que yo requiero es esa atribución, que me atribuyan que yo soy el autor de esa información cuando lo utilicen para sus trabajos y yo no quiero ningún recurso económico para mí. Otro puede decir, bueno, La de dominio público. esa de dominio público es la misma que les estaba diciendo aquí del copyleft y también se mezcla con la de Creative Commons, en donde es público, pero ojo, no quiere decir que por ser público yo no voy a dar la atribución a los autores. Cuando habla de público es que no tengo que pagar por la información. ¿Por qué? Porque si yo me voy, por ejemplo, a las que tienen el copyright, pues yo tengo que pagar por esa información. ¿Cómo pago? Voy y si me voy a leer una novela, compro el libro original. Si tengo que o necesito un libro de matemáticas, entonces yo voy y compro ese libro de matemáticas original y allí pues no va a ser público. ¿Por qué? Porque estoy pagando por la información. Entonces ese que tú mencionas del dominio público es el mismo copyleft en donde es algo abierto y cualquier persona puede obtener la información sin pagar por ello. Eso va a hacer referencia a ese dominio público. Es de acceso libre, pero pues no tienen que pagar como tal por ella. Juan Camilo. Ve, profe, es que ahí decía una parte que cuando el autor muere después de 80 años de su muerte se podría usar como dominio público. Tengo una pregunta con eso. Con los libros, por lo menos El Quijote de la Mancha, que pues Miguel de Cervantes lleva años muerto, y la editorial que usó en ese entonces, pues supongo que no existía. Entonces, ¿sobre qué derecho de autor cae esas regalías desde ese libro? Bueno, las que quedan Ajá. originales. Listo, bueno, allí eso va a depender y digamos que eso también funciona con los discos, con los CDs, con las letras, pues esta parte que hacen los artistas. Y eso depende de cómo se haya realizado el convenio con la cafetera o la editorial, o si por ejemplo las regalías del libro quedaron a la familia. Pero va a llegar un punto en donde si ya no siguen vendiendo este libro de manera original, entonces pues no van a quedar allí esas regalías como tal. Pero siempre es como un contrato que se firma en donde dice, bueno, si yo llego a fallecer o si llega a pasar tanto tiempo, entonces estas regalías van a quedar en mi familia, generaciones tras generaciones. Y lo mismo pasa en esas casas editoriales en donde también, bueno, esa editorial ya puede ser que no exista, pero antes de que dejara de existir se dieron
a otra editorial para poder hacer esa publicación. Entonces allí uno se fija en qué casa editorial está imprimiendo esos libros en este momento, dado el caso de que sí lo estén haciendo. Entonces ellas son las que van a recibir las regalías, pero eso va a depender como del contrato que firmen para ese tipo de licencia. Lo mismo son la parte de las letras de los escritores, entonces lo mismo, en donde dicen, bueno, si por ejemplo Michael Jackson, que se murió, en la firma que tenían allí podría decir, no, o sea, después de que yo muera, toda esa regalías va a quedar para la casa disquera, o una parte o un porcentaje va a quedar para la casa disquera y otro va a quedar para mi familia hasta tal generación, y ya lo demás, pues, si pasan generación en generación, ya quedaría solamente para esa casa disquera. Pero depende de eso, depende de, en este momento, del libro que tú mencionas, si hay alguna editorial que lo esté imprimiendo, si tiene esa impresión, entonces ellos están llevando pues todo el dinero, pero tienen que estar allí autorizadas. Y por Ok, ejemplo, del dominio público, en ese punto, y hay que dar el derecho de autor. También otros estudiantes me preguntaban, profe, bueno, entonces si ya pasaron los 80 años, yo puedo tomar la información y puedo hacer con ella lo que quiera, puedo ponerla en un trabajo, no tengo necesidad de citar al autor. No, siempre hay que dar ese derecho de autor. Lo que pasa es que puede ser que ya el libro yo lo consiga por internet, porque ya se volvió de dominio público, que esté escaneado, pero que no tenga ningún problema con descargarlo y tenerlo en mi computador, porque ya pasó a ser de dominio público y puedo tener el acceso a la información sin necesidad de pagar y sin que esté cometiendo un plagio. ¿Listo? Bueno, y en el caso de la licencia que les estaba mencionando, en la Creative Commons, entonces, pues ahí ya va a depender de lo que el autor diga. Si el autor también puede decir, bueno, yo quiero que la información sea pública, que cualquiera pueda obtenerla, pero que sea una copia de manera literal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo derivarla, tomar un pedazo, hacer una impresión solamente de una parte de esa información, sino que el autor dice, bueno, vos si usted la va a publicar en internet, no puede hacer una publicación de una hoja de mi trabajo, de la información que a usted le interese, sino que tiene que publicar todo el artículo completo para que sea visible. Si usted lo hace de esa manera, pues no va a haber ningún lío legal, porque de acuerdo a ese permiso o a ese tipo de licencia que yo elegí, se está publicando la información. Y, por ejemplo, el de compartir, entonces, lo mismo. Hay algunas que no se pueden compartir, alguna información que no se puede compartir de manera completa, entonces también allí puede decir la licencia que solo puede compartirse parte de la información, pero no de manera completa. Y en este caso se dan en algunos artículos científicos, no sé si de pronto han investigado, y ustedes ven que cuando buscan en Google, aparece el artículo y ustedes van a ese artículo, pero cuando van a leer no les aparece el artículo de manera completa, sino que les aparece una introducción, un resumen y hasta cierta parte del artículo científico. ¿Qué pasa? Que el autor, como tal en esta licencia, lo que ha determinado para su trabajo de investigación es que la persona tenga acceso a parte de la información de su trabajo, pero no de manera completa. Que si lo quiere tener de manera completa, pues tiene que pagar por la información que necesita. Lo otro es que aún así pagando por esta información, se puede dar que el autor también limite el tiempo para que la persona tenga el artículo científico. ¿Qué pasa? Yo pago por la información, descargo el artículo en mi computador, lo tengo allí en PDF, pero por lo que yo pagué, me indica que solo lo puedo tener 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de lo que el autor defina y la revista en donde el autor publicó defina. Y lo que va a pasar es que ese PDF, luego del mes, me va a aparecer un archivo en donde no lo voy a poder abrir. Y es por eso, aunque yo haya pagado,
tiene una limitación en esa licencia en donde dice que lo que yo pagué solo va a estar para mí o voy a tener acceso a él en un mes, 2 meses, pues dependiendo lo que el autor haya establecido pues para él. En cuanto a las citas, solo hay 2 tipos de citas. Hay citas, aquí que ya vamos a empezar a hablar como tal de las citas. Hay 2 tipos de citas que son válidas, las textuales y las de parafraseo, es lo que hablábamos ahorita. A veces confundimos que el parafraseo ya es propiedad intelectual de la persona cuando realmente no lo es. El parafraseo es decir con mis palabras la idea de otro autor. Entonces, si estoy diciendo con mis palabras, pero es la idea de otro, sí o sí tengo que citarla. Ahora cuando lleguemos al parafraseo les voy a dar allí un ejemplo de qué es propiedad intelectual, porque muchos estudiantes se confunden y dicen, profe, pero entonces, ¿cómo hago yo para llegar a esa propiedad intelectual, crear algo nuevo? Entonces, sí hay la manera, y ahorita les voy a explicar cuando lleguemos al parafraseo, cómo podría hacerse esa parte de la propiedad intelectual. Teniendo presente que puedo tomar información de otros documentos que me van a servir para yo hacer un análisis más profundo con los datos que ellos me dan y obtener unas conclusiones diferentes a los que ellos obtuvieron o a las investigaciones que ellos hicieron. Y ahí ya sería pues esa parte de propiedad intelectual. Entonces hay 2 tipos de citas, textuales y de parafraseo. Las citas, y para que lo tengan también allí en cuenta, porque también nos confundimos mucho, pensamos que la cita es esto que está aquí abajo. Son esos datos básicos del autor y hasta ese punto lo tomamos como una cita. Resulta que una cita no solamente son estos datos básicos del autor, sino que una cita bibliográfica es la información que yo tomo como los datos básicos del autor. Entonces, este conjunto de datos, texto o información que se ha tomado, ya sea de manera parcial o que yo lo haya redactado con mis palabras, esa idea de ese autor, más estos datos básicos de donde se tomó la información, hacen referencia al concepto de una cita bibliográfica. Entonces, para que tengan allí presente esto, porque cuando lleguemos a hacer el taller y los ponga a hacer el trabajo, les voy a preguntar justo por esas citas bibliográficas y muchos se equivocan en eso. Y cuando les hago esa pregunta y me ponen solamente que esto es la cita, pues les quedó malo esa respuesta a la pregunta del taller. Entonces, la cita, tanto la información que yo tomo como los datos básicos del autor. Dependiendo del tipo de cita, van a haber unas características que yo debo tener presentes. Son varias por cada una de ellas. Digamos que no me las voy a aprender de memoria, pero hay la alternativa de utilizar las diapositivas, de buscar en internet cómo puedo citar y cuáles son las características que se deben tener presentes para cada una de estas citas. Entonces no hay necesidad de aprendérmelo. El día que hagan el taller no hay necesidad de que lo tengan allí y que se lo aprendan. Obviamente si se lo aprenden pues más rápido hacen el taller, pero hay la posibilidad de que revisen sus apuntes o que revisen estas diapositivas de la clase y no hay ningún inconveniente. En cuanto a las citas textuales es el texto que yo copio tal cual como lo encontré en el documento de origen, en el documento que yo estoy investigando o estoy consultando. Entonces, es la información idéntica de manera literal que tomo de ese documento y de ese trabajo y lo pongo en mi trabajo. Resulta que en estas citas textuales hay 2 tipos de citas, textual corta y textual larga, y cada una de ellas tiene unas características. Ya me voy a ir directamente al ejemplo. Aquí se mencionan las características, pero pues a mí me gusta más explicarlas como tal en el ejemplo para que lo entiendan de mejor manera. En este punto, como son tantas cosas, si de pronto hay algo que no les queda muy claro, me lo mencionan y yo vuelvo y les explico para que les quede allí totalmente claro, les resuelvo las dudas, porque la idea es aprender y entender de qué se trata
Y otro consejo que les doy es que si de pronto están tomando nota, tomen nota de lo que les voy a mencionar. Sí, esas diapositivas están, para que tengan allí presentes, sí, están en Teams, en la unidad 1 de los archivos. Ahí ya están. Las puse antes de iniciar la clase. Ahí ya las tienen. Tomen nota, yo les voy a mencionar. ¿Por qué? Porque yo normalmente las características que se deben de tener presentes se las doy aquí de manera listada. Entonces es más fácil si en mi cuaderno tomo nota y pongo citas textuales cortas, características. La primera es esta, para que les quede más fácil para el taller. Entonces, primera característica de una cita textual corta. Debe de tener menos de 40 palabras. Segunda característica que debe tener una cita textual corta. Debe de ir inmersa en el texto. Ya les voy a explicar qué es inmersa en el texto. Ustedes pueden ver que aquí en el ejemplo, antes de esta parte de las comillas, que ahora les voy a decir que esa es la tercera característica, hay un punto seguido y hay una información. Esto quiere decir inmerso en el texto. Que una cita textual corta sí o sí debe de ir en medio de otro texto. Que este texto que está aquí arriba lo puedo redactar con mis palabras, sí lo puedo redactar con mis palabras, o puede ser otro tipo de cita que yo incluya aquí. Y terminando la cita bibliográfica, que es justo en este paréntesis, hay otro punto seguido y hay una información. Entonces, eso quiere decir inmerso en el texto. Que siempre en una cita textual corta, que tiene menos de 40 palabras, la información de esa cita debe de ir en medio de un texto. Antes de iniciar la cita, una información. Después de terminar la cita, que termina aquí justo en este paréntesis y en este punto seguido, debe de haber otra información. Entonces, cuando encontremos una cita que está entre comillas, que es la tercera característica, debe de ir en medio de un texto. Lo otro son los datos que debe llevar de referencia del autor o de los autores. ¿Cuáles son? El apellido o los apellidos, dependiendo de la cantidad de autores, el año de publicación y el número de página. Me preguntan mucho, bueno, profe, ¿y si el documento que yo consulto no tiene un número de página, entonces yo omito ese dato? O como me decían otros estudiantes, no, profe, nosotros como no sabíamos semestres anteriores, nosotros nos inventábamos el número de la página. Entonces, no me voy a inventar el número de la página, ni tampoco voy a dejar de poner este dato. ¿Qué información debe de ir ahí? Yo les mencioné en las abreviaturas que había dos que teníamos que tener presentes. La primera, les dije del párrafo, las abreviaturas de párrafo. ¿Por qué? Porque si el documento que yo estoy consultando no tiene el número de la página, lo que yo hago es poner allí las siglas de párrafo, la abreviatura de párrafo, y pongo el número del párrafo. Ya les voy a explicar. Estoy consultando en un periódico una noticia y voy a tomar de allí, de esa noticia, la información. Pero, como aparece en la web, no está numerado por página. El párrafo que yo copié para mi trabajo se encontraba en el puesto, en el lugar número 3 de 25 párrafos que tenía esa noticia, de 10 párrafos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que contar el número de párrafos y justo el párrafo que tomé, o el número del párrafo que tomé, es el que voy a poner allí. Si la información la tomé del párrafo 5, entonces lo voy a poner abreviatura de párrafo y el número 5. Otra de las cosas es en el año de publicación. También les dije, hay otra abreviatura que nos tenemos que aprender. Y es la de S.S. ¿Qué quiere decir? Sin fecha. Cuando no hay un año de publicación, no me lo invento, ni tampoco dejo de poner allí esa información, sino que lo que tengo que hacer es reemplazarla. ¿Cómo la reemplazo? Por las siglas de S.S, que le están indicando a la persona que lee mi trabajo que de donde yo tomé esa información no tiene un año de publicación, no tiene una fecha como tal. Hasta este punto, ¿está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Para que por favor me indique si tienen alguna duda, para explicarles otra cosa. Juan Camilo.
Qué pena, profe, dijo S.F. S.F, que significa sin fecha. Son las siglas de sin fecha. ¿Alguien más tiene alguna duda referente a Qué pena, no, esta? no había terminado. Lo segundo era Ahora, esas textuales cortas siempre tienen que ir, no pueden ir terminando un texto o iniciando un texto. Siempre tienen que ir en la mitad de un párrafo, perdón. ajá, sí, en un párrafo siempre deben de ir en la mitad o un poquito más abajo. El hecho es que siempre antes de iniciar esas comillas va a haber o un punto seguido o una coma. Porque antes hay una información que la puedo redactar como palabras y puede ser como un preámbulo a lo que voy a mencionar de estos autores y no tiene que ser algo muy extenso. Y mira que aquí ese preámbulo tiene como una lineecita y media y si nos fijamos aquí terminando también lo mismo. Mira, no es algo tan extenso, pero siempre debe de ir inmersa en un texto. Ella no puede ir ni solita, ni puede ir terminando el párrafo, sino que tiene que estar como tal ahí en la mitad del párrafo. Y lo otro, profe, es, tenemos que ser estrictos con el número de palabras. Es decir, siempre vamos a tener que contar 40 palabras o puede haber como un Sí. tema de variación. No, para estas citas textuales cortas tienen que ser las 40. Digamos que bueno, se fueron 41 palabras, pues, aunque una con 41 sería una cita textual larga, pero digamos que yo por ese unito no voy a pelear ni voy a decir, no, es que les quedó mala, tiene una de más, no a ese punto, pero igual cuando tú haces un trabajo, por ejemplo en Word lo que haces es que tú señalas, resalta y abajo te aparece la cantidad de palabras, no es que tengas que tú contarlas, sino que pues Word de una te las cuenta, simplemente señalas hasta el punto que quieres contar las palabras y ahí te va a aparecer la cantidad de palabras. Entonces, Ah, por no, ese sí, no, lado, no, no lo decía por el tema de contar, sino por el tema de que de pronto a veces uno está leyendo y no le parece muy interesante la información, pero no, joder, madre, son 50 palabras. Entonces ya no podría ser la cita pero corta. no podría, sí, pero hay otra cita que es textual larga, entonces no lo tomaría como una textual corta, sino que lo tomaría como una textual larga y lo puedo copiar tal cual como lo encontré en el texto original y no hay problema. Entonces sí puedo tomar la información, pero es la manera de cómo la voy a ubicar en mi texto. Porque la que es textual larga, que tiene más de 40 palabras, las características son diferentes. Y no se va a ubicar en el texto como se ve en este ejemplo, que es una textual corta. Que ahorita pues les voy a explicar las textuales largas. Pero por ejemplo, lo que tú mencionas de las 50 palabras, sí puedes tomar la información, tal cual como la encuentres en el trabajo, las 50 palabras, pero ya no la vas a ubicar de esta manera, ni la vas a poner en la mitad del texto, sino que vas a tener otras características para copiar la información y ponerla en tu trabajo. Pero sí lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Listo, profe, gracias. Bueno, ahorita voy a ir a otro tema, a algo que se llama énfasis o citas basadas en el texto o citas basadas en el autor. Ese énfasis, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la ubicación de los datos del autor. En este ejemplo, el énfasis que funciona para cualquier tipo de cita, ya sea una cita textual corta, una cita textual larga o una cita de parafraseo, lo puedo utilizar para lo que yo quiera. Cualquiera de las tres citas puedo utilizar ese énfasis. Entonces, el énfasis es la ubicación de la información de los autores. Cuando yo hago una cita basada en el texto o con énfasis en el texto, lo que primero va a ir es la información que yo copié y luego los datos de los autores. Entonces, cita basada en el texto o cita con énfasis en el texto, primero va el texto y luego la información básica de los autores. Cuando yo hago una cita, ya les voy a poner aquí el siguiente ejemplo. Esto también es una cita textual corta, incluso es la misma información que acabamos de ver en el ejemplo pasado, pero la diferencia es ese énfasis. Porque aquí el énfasis se está haciendo en los autores. ¿Eso qué quiere decir? Que primero va a ir la información de los autores y luego va a ir el texto que copié en internet. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo hago este énfasis en los autores, tengo que tener presente varias cosas. La primera, siempre debe de ir una palabra
que me introduzca a esos autores, a la información que ellos están indicando. En este caso del ejemplo, ellos tienen según estos autores que no deben de ir en paréntesis, porque lo único que va en paréntesis es el año de publicación. Y lo otro que tengo que tener presente es acá abajo, que el número de la página debe ir al final de la información copiada. Entonces, este énfasis es un poco más complejo que este que les mostré acá, porque aquí toda la información del autor va al final del texto en un solo paréntesis y no lleva ninguna palabra en donde diga menciona, se le atribuye, afirma, indica o según, nada de eso, sino que simplemente en un solo paréntesis pongo toda la información y ya. En el caso de esta, sí es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque tengo que llevar esa palabra para mencionar el autor o los autores. Segundo, los autores no deben de ir entre paréntesis. ¿Qué va entre paréntesis? El año de publicación. ¿Y qué va al final, después de la información o del texto que copié? El número de la página. Algo que también me preguntan mucho los estudiantes, profe, ¿y es obligatorio hacerlo de esta manera? A muchos no les gusta hacerlo de esta manera porque deben tener presente muchas cosas. Entonces, no es obligatorio. Yo como autor de mi trabajo defino cómo quiero que vaya esta información. Si quiero que vaya de esta manera, en donde pongo todo en un solo paréntesis, lo puedo hacer de esa manera. Si quiero que mi trabajo tenga este énfasis en los autores y poner la información de estos autores de esta manera, también lo puedo hacer. Si quiero combinarlas en mi trabajo, lo puedo combinar. No hay un porcentaje de decir debe ser 50 de uno, 50 del otro, no. Yo como autor defino cómo quiero que vaya la información de esos datos básicos de esos autores en mi trabajo y en mi texto. Una recomendación que yo les hago es que si ustedes quieren combinarlos, porque a veces lo que dicen, no, profe, es que a mí no me gusta que todo el trabajo tenga las citas terminando el texto, no solo paréntesis, porque me parece que no es como dinámico el documento, siempre lo mismo al final, entonces yo quiero combinarlos. Entonces digo, no hay ningún problema que combinen estos énfasis, pero recomendación, cuando vayan a hacer con énfasis en los autores, primero verifiquen cómo se debe hacer. Porque me ha pasado que el estudiante lo que hace es que, sí, pone los autores al inicio, pero en un paréntesis mete toda la información del autor como si fuera este de acá. Y lo pone aquí al inicio y no se debe hacer de esa manera. Entonces desde ahí ya les digo, no, está mal. Porque no debe de ir de esa manera. Tiene que ir sí o sí de esta manera. Citas largas. Las citas largas entonces tienen otras características. Primera característica, más de 40 palabras. Segunda característica, no lleva comillas. Tercera característica, no va inmersa en el texto, va solita en un párrafo. Entonces miren, si vamos aquí al ejemplo, aquí hay un punto aparte. Y terminando la cita también hay otro punto aparte. Ya no está como la cita textual corta que iba inmersa en el texto, que debía de ir en ese párrafo en medio de la información, sino que aquí esa cita textual larga que tiene más de 40 palabras no va a llevar las comillas y va a ir sola en un párrafo. Y otra de las características es que esta cita, si ustedes pueden ver la alineación de aquí de la sangría, presenta la misma sangría de 1,27 que debe de ir en cada primera línea de los párrafos del trabajo. Entonces, toda la alineación de esta sangría aquí está a este 1,27 centímetros. Entonces, también es otra de las características para yo identificar cuando leo un trabajo, un documento, un artículo, que es una cita textual larga, porque todo el párrafo tiene una sangría de 1,27 y los demás párrafos los voy a encontrar solo con esa sangría o ese espacio. Eso es una sangría, es un espacio que se deja desde la margen hasta la primera letra. Y en este caso, según esta norma para séptima edición, pues se debe dejar solo en la primera línea de cada párrafo.
Si es una cita textual larga, tengo que aplicarla a todo el párrafo. Y en cuanto al énfasis, lo mismo. Y en cuanto a los datos del autor o de los autores, apellido, año, número de página, no tengo número de página, pongo número de párrafo, no tengo año de publicación, pongo S.E. Y debe de ir solita en un párrafo. Juan Camilo. Profe, cuando descontabas lo del énfasis en autor, ahí como va sin comillas se pone normal, como si fuera un texto. O sea, cuando le hacemos el énfasis en el autor. Aquí, el ejemplo, mira. Ah, Se ya, ok, puede, ya. hay dos maneras de hacerlo. En este ejemplo, me aparece justo cuando termina el punto del párrafo anterior. Entonces pongo el apellido del autor, el año, la palabra la puedo poner de esta manera, después del año de publicación, o puedo poner otra palabra aquí antes del apellido del autor, entonces digo según o el siguiente autor y aparece el apellido menciona, la puedo poner de esta manera. Y la otra manera de ubicar estos datos con énfasis en ese autor es iniciando el párrafo. Entonces sería aquí, antes de esta palabra, de esto, puedo poner todo lo que se menciona aquí adelante. O en el párrafo anterior, justo apenas se termina, puedo ponerlo de esa manera, los dos puntos, indicando que la información que se va a dar a continuación hace referencia a este autor. Entonces hay dos maneras, ponerlo aquí adelante o ubicarlo de esta manera. Y el énfasis funciona para cualquier tipo de cita. ¿Alguna duda o alguna pregunta de las características de esta cita textual larga? Bueno, entonces continuemos con la cita de parafraseo. Lo que se mencionaba ahorita es que una cita de parafraseo es expresar con mis palabras la idea de otros autores. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo reescribir lo que ellos están diciendo con mis palabras, pero dando ese derecho de autor. ¿Por qué? Porque es una información que yo no la descubrí, sino que otro autor la descubrió, me la explicó a mí, yo la entendí y con mis palabras la puse en mi trabajo. Entonces, una cita de parafraseo sí o sí debe tener ese derecho de autor. Que el derecho de autor sea de una manera pues diferente a lo que estábamos viendo ahorita, que tiene otras características diferentes de cómo puedo ubicar yo esa información en mi trabajo, cómo puedo redactar esos párrafos y cómo debe de ir la cita. Yo les había indicado ahorita que se confunde mucho el parafraseo con propiedad intelectual. Y voy a darles un ejemplo de propiedad intelectual. Digamos que yo voy a hacer un análisis en un proyecto de curso en donde quiero tomar 2 años para hacer ese análisis. Y el análisis que voy a hacer es en el desarrollo de software o de aplicaciones en diferentes años. Uno de los años puede ser en el 2019, en el 2018. Entonces voy a internet y busco información numérica en donde me diga cuál fue el porcentaje de desarrollo de software, de aplicaciones. Y luego, bueno, quiero compararlo con el desarrollo de esas aplicaciones o de esos software en el año 2020. Voy y busco otro artículo, ya tengo 2 artículos o varios artículos del 2019 que me mencionan datos del desarrollo de esas aplicaciones y datos del 2020 que me mencionan el desarrollo de esas aplicaciones. Tengo porcentajes, en donde en el 2019 me dan un porcentaje y en el 2020 me dan otro porcentaje. ¿Qué hago yo? Tomo esa información con las citas, puede ser de parafraseo, textual larga, textual corta, las pongo en mi trabajo, le doy el derecho a los autores, pero luego de yo leer esos 2 artículos y mirar los porcentajes que se mencionaban en el 2019 y en el 2020, yo veo que puedo hacer un análisis más profundo y llegar a unas conclusiones. Y es decir, bueno, yo voy a comparar y voy a
hacer una diferencia entre los porcentajes de desarrollo de software del 2019, que fue cierto porcentaje, y uno del 2020. Y yo, haciendo esa diferencia, me doy cuenta que en el 2020 se realizaron más software o más aplicaciones, se desarrollaron más software y más aplicaciones en comparación al 2019, y que la diferencia es, no sé, de un 40-50% más en el 2020. Entonces yo eso que analicé lo pongo en mi trabajo y digo, en el 2020 se realizaron con un porcentaje aproximado del 50% más aplicaciones y desarrollo de software. Como autor de eso que estoy diciendo, digo, bueno, ¿y cuál fue la razón? No, lo que pasa es que como en el 2020 se llegó lo de la pandemia, no se encerraron y el trabajo, la educación se dio por medio de las TIC. ¿Qué pasó? Pues que de acuerdo a esa necesidad por la pandemia y por eso que ocurrió, se tuvieron que desarrollar más aplicaciones y más software para poder trabajar desde casa y para poder estudiar desde casa. Entonces, miren que eso es propiedad intelectual. Yo voy a ir mucho más allá y tomé documentos bases en donde habían unos porcentajes del 2019 y otros del 2020, pero lo que hice fue analizar esos porcentajes. Puedo sumar, puedo restar, puedo sacar otro número y a ese número que saqué darle una razón de por qué se da. Y esa razón de por qué se da es mi propiedad intelectual. Entonces, para que tengan allí presente que el parafraseo no es propiedad intelectual. Si yo entendí una idea de otro autor, no quiere decir que eso sea mío. Eso es del otro autor, sí lo entendí, lo estoy explicando con mis palabras, pero no es mío. Y por eso hay que sí o sí darle ese derecho. Y adicional a eso, pues aparece la norma y la regla en donde dice, mire, la cita de parafraseo, en donde usted va a explicar lo que leyó de este autor o de esos autores, debe tener unas características y tiene que realizarla y tiene que hacerla para no caer en el plagio. Entonces, esa es la diferencia de la propiedad intelectual. Pero digamos que la propiedad intelectual se nos dificulta un poco de ir más allá, de sacar conclusiones, tomando otros autores, porque debemos de redactar. Y la redacción se complica un poco porque no nos gusta leer. Una persona que lee mucho en la parte de la redacción le va mejor a una persona pues que no lee tanto. Y lo mismo pasa con la propiedad intelectual. Si una persona no lee mucho, es más complejo que pueda llegar a hacer un análisis profundo de esa manera, porque pues no lee. Y si yo ni siquiera leo, pues no voy a entender ciertas cosas que me están explicando los autores y menos voy a tener allí un poquito la capacidad de ir más allá de eso que me están mencionando los autores y de analizar de una manera más profunda y de hacer comparaciones referente a esa parte. En cuanto a las características de la cita parafraseada, entonces, la primera característica es que no hay un límite de palabras. Como lo voy a redactar con mis palabras, entonces no va a haber un límite de eso. Primero. Lo segundo, no lleva comillas. Lo tercero, debe de ir inmersa en el texto. Entonces, miren, punto seguido, información parafraseada, datos del autor, termino la cita parafraseada y otra vez información. Entonces, debe de ir inmersa en el texto, en medio del texto. Tercera característica, no debe llevar el número de la página. Entonces, cuando hay una cita parafraseada, no le pongo el número de la página, sino que solamente el apellido del autor o de los autores y el año de publicación. Y lo mismo, el énfasis. Hay énfasis en el texto o citas basadas en el texto, como esta que está aquí. Primero la información, luego los datos básicos del autor y la cita basada en el autor. Primero los datos del autor y luego la información que yo copié. Preguntas y dudas referentes a esta cita parafraseada. Profe, devuélvete un segundito a la otra, por favor. Ya, profe. Listo.
Esto es un cuadrito resumen en donde se menciona lo que acabamos de ver de las citas. Entonces, hay dos tipos de citas válidas que son textuales, que es una copia tal cual de la información como la encuentro en un documento original, y están las de parafraseo, que es expresar con mis palabras la idea de el otro autor o de los otros autores. En las citas textuales hay dos tipos de citas. Están las cortas con ciertas características y las largas con ciertas características, pues que ya vimos los ejemplos. Y en la de parafraseo, pues lo mismo tendrá sus características. Y en cuanto al énfasis, ya sea en el texto o en el autor, aplica para cualquier tipo de cita. No importa el tipo de cita que yo utilice, aplica para cualquiera. Dime, Juan Camilo. Profe, es que no sé si lo mencionaste al principio, las citas que anteriormente se colocaba el nombre del texto, pues del libro, ¿esas no van en APA sino en otro formato? ¿O era de APA y lo cambiaron? ¿O? Porque si yo tenía entendido que empezaban, digamos, el nombre o el apellido del autor, el libro donde se sacó la información, la página, todo. Pues era una cita larguísima. Sí, o sea, ya empezaron a resumir la información como tal, en donde lo único que se utiliza para las textuales es apellidos de autores y hasta cierto punto, porque también hay regla del número de autores, y ahorita lo vamos a ver, el año de publicación y el número de la página. Esos en las citas textuales, tanto para cortas y largas. Son esos tres datos del autor, o si es un autor corporativo, que ahora lo vamos a ver cómo se debe poner. Y en cuanto a la parte de parafraseo, entonces solamente apellido de autor o autores y el año de publicación. No se va a poner más datos en la cita. Ya los demás datos, que son los que tú mencionas, se va a poner es en la tabla de bibliografía, que es la que va al final de mi trabajo, que esa tabla, allí sí voy a mencionar si es de un libro, del capítulo del libro, cuántas páginas tiene el libro, si el libro lo consigo de manera virtual, entonces voy a copiar el link y lo voy a poner allí, pero eso solo se hace en la tabla de bibliografía que va al final de mi trabajo. Pero en la cita solo es esta información corta de los autores después de o antes del texto que yo he copiado, pero solo va hasta ese punto. En cuanto a lo que tú mencionas ahorita de las reglas según el número de autores, hay diferentes reglas. Si es un autor, ¿qué hago? Voy a poner los dos nombres, los dos apellidos del autor y el año de publicación. Voy a hacerles una pregunta para ver si les quedó claro lo del énfasis. Allí muy claro menciona que eso es una cita con énfasis en el texto. La pregunta es, ¿a dónde debe de ir el texto? Después de este 2019, en ese paréntesis que finaliza, o antes del apellido de López y de ese paréntesis. ¿A dónde va la información? Si es una cita con énfasis en el texto, aquí o al final. Antes. Va al inicio. Y en el caso de esta cita con énfasis en el autor, ¿dónde debe de ir la información? Antes del apellido o después del año de publicación. La información que yo copié del texto. Final. Va al final, o sea, va después del año de publicación. Cuando el artículo o el documento que yo investigo tiene 3 o más autores, porque hay artículos que son escritos por 4, 5, 6, 7 o muchos más autores, debo ponerlo de esta manera. Y se diferencia un poco de las normas APA sexta edición, porque en la sexta edición yo tenía que poner el apellido de esa cantidad de autores, si eran 5, 6 o 7, y realmente ese paréntesis de manera estética no se veía bien. ¿Por qué? Porque era una gran cantidad de muchos apellidos allí y no se veía bien. Entonces lo que hicieron esta décima edición fue modificar eso y decir que después de 3 autores, o a partir de 3 autores, perdón, porque cuando son 2, pues pongo los 2 autores, pero ya cuando son 3, lo que debo hacer es lo siguiente: poner el apellido del primer autor que aparece en ese artículo o en ese libro, dependiendo de la fuente que estoy consultando. ¿Qué deben tener presente? No pueden modificar el orden de esos autores.
siempre debo poner el primer autor que aparece en ese documento original. No puedo decir, ay, es que hay 3 apellidos y a mí me pareció más chévere el último apellido que aparece allí, entonces voy a poner ese para hacer la cita, ¿no? Si lo hago de esa manera, no está bien. ¿Por qué? Normalmente, y esto va mucho en los libros y en los artículos científicos, el primer autor que aparece nombrado allí es el autor principal. Y los que están después de él son los autores, pues en el caso de que hayan 3 o más, que apoyaron esa investigación. Son colaboradores, se consideran también como coautores. Entonces, si yo modifico ese orden de esos apellidos, lo que estoy haciendo es que le estoy dando la autoría a alguien que solo apoyó la investigación y es un coautor. En el caso de cuando son 2, digamos que no hay problema, porque ambos, así aparezca uno primero y el otro de segundo, la colaboración fue de autores. Solamente son 2 y los 2 escriben pues ese trabajo. Pero en este sentido, cuando son 3 o más autores, es que los demás son colaboradores. Entonces, pongo el apellido del primer autor, tal cual como aparece en el documento original, y los demás apellidos los reemplazo por este il al, que es una expresión latina que significa y otro. También lo puedo poner en español, puedo poner el apellido del primer autor y los otros apellidos reemplazarlos por el y otro. Y el año de publicación, entonces siempre tengo que hacerlo de esta manera. Nunca puede aparecer en mi trabajo con esta norma 7ª edición 3 apellidos de los autores de un documento. Autor corporativo. Cuando yo voy a quitar el autor corporativo por primera vez en mi trabajo, ya les doy un ejemplo para que les quede más claro qué quiere decir eso por primera vez. Entonces, lo hago de esta manera. Pongo el nombre completo de la organización o ese autor corporativo. Entonces, en este caso, el ejemplo, Organización Mundial de la Salud. Entre corchetes pongo las siglas de OMS y luego el año de publicación. Eso es por primera vez en mi trabajo. Luego estoy haciendo el proyecto de curso de la asignatura de seminario y voy a hacer una investigación en un artículo que encontré o en algo de la salud, el tema de la salud, pero encontré este artículo de la OMS publicado en el 2015. Resulta que a mí me parece muy interesante la información que se menciona en este artículo. Y de allí voy a sacar varios párrafos que me sirven para mi trabajo y no hay ningún inconveniente que yo saque varios párrafos para incluirlos en mi trabajo. En ese sentido, yo voy a decir, bueno, el primer párrafo voy a incluirlo en la introducción que yo estoy redactando en mi trabajo. Como es la primera vez que lo estoy mencionando en mi trabajo, lo pongo de esta manera completa. Pero yo luego digo, no, este otro párrafo me sirve para ponerlo ya al final de mi trabajo en la sección de discusión. Entonces, como ya en mi introducción aparecía que yo utilicé este documento de la OMS y que ya indiqué qué significaba OMS, que es Organización Mundial de la Salud, pues la segunda vez que lo menciono ya al final de mi trabajo en la discusión, simplemente voy a poner las siglas de esa organización. Porque la persona que ya leyó mi trabajo va a saber que OMS significa Organización Mundial de la Salud. Cuando es un autor corporativo sin abreviación, entonces aquí en este punto, pues simplemente pongo el nombre tal cual como aparece allí y ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta referente a esta regla del número de autores? No, continúo. Aquí hay una cita de autores anónimos. Yo no recomiendo, pero pues eso ya lo define cada quien, pues tomar citas de anónimos. ¿Por qué? Porque no hay alguien que esté respaldando ni una corporación, ni alguien, ni un nombre o un apellido que respalde eso que me está diciendo. Pero se va a dar el caso en donde yo requiero una información que es muy importante para mi trabajo y que por ningún lado encuentro una publicación en donde se mencione al autor o se mencione al autor corporativo. Entonces, en ese caso, pues recurro a tomar la información porque no hay más y la necesito.
cómo le doy la autoría a ese documento, porque en este caso ya la autoría no se da como tal a ese anónimo porque ni idea cómo se llama. Antes se le ponía en la cita o en esta referencia de esos datos básicos anónimo y el año de publicación. Ahorita, en las normas APA séptima edición ya no se hace de esa manera porque ya no se le dan los derechos como tal a la persona, sino que se dan los derechos al documento. Porque no tenemos información de la persona, pero sí tenemos información del documento o sí tenemos el documento descargado en PDF o lo vimos en una página web. Entonces, ¿qué se debe hacer? Entre comillas, lo que voy a hacer es que voy a poner el título de ese trabajo, de ese artículo que encontré en una página web, y eso me va a reemplazar el nombre del autor, ya sea corporativo o una persona, porque por ningún lado aparece de quién es esa información. Entonces, eso sería la manera de citarla. Si el nombre o el título de ese artículo es muy extenso, entonces yo defino hasta qué punto voy a tomar de ese título, porque hay títulos que tienen alrededor de 20, 25 palabras y es demasiado, entonces yo digo, bueno, yo de ese título voy a tomar 3, 4 palabras máximo, las voy a poner entre comillas, para indicar que esto lo saqué de un artículo y que ya luego la persona que tal vez necesite este informe anual, pues se vaya a mi tabla de bibliografía en donde hay más información, tal vez hay un link que puse para encontrar este documento y aparece el nombre completo, pero ya en la tabla de bibliografía de este documento. Entonces, con el nombre completo la persona va y lo pone en Google y puede encontrar este trabajo. Entonces, no importa, si no hay un autor allí, un nombre corporativo o el apellido de una persona, le doy la autoría o ese derecho de autor al documento, sin importar pues quién sea la persona. Entonces, sí o sí también lo mismo. Si yo voy a investigar algo, tomé la información con cualquiera de las citas, sea textual corto, textual largo o de parafraseo, pero yo sé que eso no es mío, sino que yo se lo vi a alguien por allá en internet, pero ese alguien no puso su nombre, pues le doy el derecho de autor al documento que está ahí publicado. Bueno, aquí están las citas de una cita. Esta cita de una cita se utiliza cuando yo no encuentro el documento original. ¿Qué pasa? Yo siempre para mis trabajos tengo que consultar el documento original. Yo, si me voy a ir al ensayo que ustedes se leyeron de López, voy a buscarlo, ya se los voy a poner aquí. Si yo me voy a este ensayo que ustedes se leyeron, quien redactó el ensayo se llama Juan Carlos López García, pero él, para poder redactar su ensayo, le tocó investigar información de otros autores. Entonces, esto que está aquí, esta cita que aparece aquí, pues los autores son Molina y otros, y no Juan Carlos, porque él simplemente se apoyó en ellos con las ideas de diferente manera. Digamos que esta que está por aquí es una cita textual corta, ahí está entre comillas, bueno, cumple con ciertas características de lo que se pide allí, pero tengo que entender que esta información me la está dando Juan Carlos, pero el autor de esta información es Molina y otros. En ese caso, yo tengo que hacer lo siguiente. Yo quiero saber si esa información de Molina y otros que me está dando Juan Carlos en su ensayo argumentativo que habla de los derechos de autor es verídica. ¿Por qué? Porque se puede dar que a mí Juan Carlos me diga, no, es que Molina y otros dijeron esto, pero realmente puede ser que Molina y otros no hayan dado esa opinión o hayan llegado a esa conclusión. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero incluir en mi trabajo que yo también voy a redactar de derechos de autor? Ir a buscar este documento original de Molina y otros que aparece por acá abajo en la tabla de bibliografía. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, mire, yo saqué la información que le estoy dando de Molina y otros de este documento, se llama así, es una revista de ingeniería, bueno.
Resulta que yo me voy al internet con estos datos y cuando llego a esta revista, esa revista no es una revista pública, sino que es una revista privada en donde me dice, vea, usted tiene que pagar por la información. Y yo no tengo recursos económicos, pero sí o sí yo quiero copiar esa información que se menciona de Molina y otros en este ensayo de Juan Carlos López. Entonces, ¿cómo hago para librarme de responsabilidades si eso que está aquí es cierto o no es cierto? Lo que hago, denme un momentico, voy a abrir por acá un archivo de Word para mostrarles ahí qué es lo que tienen que hacer para librarse de responsabilidades si no encuentran un documento original de una cita, sino que lo encuentran en otro documento en donde ese autor se apoyó con diferentes autores. Denme un momento que ahí está abriendo para explicarles aquí cómo debo pues poner esa información y no caer en el plagio de falsas autorías. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar la información que está aquí de Molina y otros. Voy a ir y la voy a pegar en mi documento de Word. Voy a ponerla allí y ya lo que voy a hacer es ubicarla de la manera correcta. Y esta información siempre, sí o sí, debo ponerla al inicio del párrafo. No la voy a poner en paréntesis y tampoco voy a poner el año de publicación. Recordemos que estos son los autores originales de esta idea. Nunca puedo encontrar esos autores originales de esa idea, pero yo necesito la información. Entonces, lo que voy a hacer es que lo pongo de primeros y luego en el paréntesis voy a poner cómo se citó en, aquí voy a poner los apellidos de el que escribió el ensayo que ustedes investigaron, que fue López, y el año de publicación de ese ensayo argumentativo de ese señor, que fue en el 2012. Entonces, de esta manera hago una cita, y esto de acá lo voy. Una cita de una cita. ¿Listo? Entonces, pongo primero los autores originales de la idea, pero yo no consulté el documento original porque me pedían dinero para poder ver si esto es cierto o no es cierto, o ya no está disponible en la web. Entonces yo lo que hago, bueno, necesito la información, pero yo no me voy a hacer responsable de eso que está allí. Que se haga responsable el señor López, que me lo dijo en su ensayo argumentativo, y me dijo que Molina y otros habían indicado eso que está allí en el texto. Entonces así me saco de responsabilidades, de hacer plagio, de hacer un delito, porque yo ya estoy diciendo, mire, esto que está aquí me lo dijo López en su ensayo, los autores originales son Molina y otros, si es verdad o no es verdad, no sé, pero el responsable de extinción es el señor Juan Carlos López, que escribió ese ensayo argumentativo. Juan Camilo. Profe, y ahí no es necesario colocarle comillas, ya con eso se entiende que es una cita de una cita. Sí, igual mira que esta cita que está aquí está entre comillas, sino que yo no la copié de manera completa. Voy a copiarla de manera completa para que lo entiendan, para que quede de la manera correcta. Mira que esto que está aquí es una cita textual corta. ¿Por qué? Porque tiene todas las características, digamos que el número de páginas sí lo omiten, porque la revista pues pide que no lo incluyan. Pero mira que si ves, la información está inmersa en el texto. Ahí en ese caso, él ya tiene la cita de allí, ya tiene las comillas, entonces yo la estoy copiando tal cual como me la dijo Juan Carlos, y así la voy a poner en mi trabajo. Y en ese caso sí tengo que ponerlo de manera completa, o aquí lo que hago es que pongo un punto y con mis palabras describo lo que se está mencionando aquí. ¿Por qué? Porque si miras acá hay otra cita, entonces si yo voy a poner esta otra cita tendría que ir a buscar el documento original para ver si esto que se está mencionando de este otro autor es cierto. Entonces ahí yo defino, o voy y busco mucha información, o lo que hago es que simplemente después de estas comillas,
que ya estaban en el documento original, lo que hago es completar con mis palabras la información para que aquí me quede como una cita textual corta, que es lo que está aquí entre comillas. Y solo se pone entre comillas, pues, la información como tal que está acá. ¿Les quedó claro que es una cita de una cita? Aquí también pues hay otro ejemplo en donde dice que ese autor es como tal el autor de esta idea, de esta afirmación matemática, pero que la persona que lo consultó en este libro de Hawking. Entonces, eso es una cita de citas, en donde yo indico quién es el autor original de la idea, pero como no encontré ese documento original donde estaba la información, entonces lo saqué de otro, y en este caso ese otro es de este libro de Hawking que cita a Penrose. Entonces allí digamos que no se libra de responsabilidad. Citas de 2 o más o 3 trabajos. Creo que esta es la última diapositiva que vamos ahí a ver. Hay unos que se conectaron después, entonces voy a indicarles dónde está la información, miro a ver si de pronto falta alguien en la lista y ya con eso terminamos, digamos que ya hay mucha información. Y la siguiente clase, pues vamos a seguir con el mismo tema, a resolver todas las dudas que ustedes tengan, que les hayan quedado de lo que vimos el día de hoy, y a mirar los tipos de plagio. También vamos a hacer allí como algunas actividades para que ya vayan identificando en textos que están escritos tipos de citas. Y así va aclarando pues todas las dudas. Estas son especificaciones de algunas citas. En este caso son citas de 2 o más trabajos en un mismo paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una información que yo redacté con mis palabras, o sea, parafraseé, porque leí diferentes documentos de diferentes autores, pero que hablaban del mismo tema de investigación que yo estoy realizando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que investigan el mismo tema, encuentran ciertas cosas parecidas, otras diferentes, pero al final es el mismo tema. Entonces, aquí yo ¿qué hago? Primero es una cita parafraseada, que no tiene un límite de palabras. Segundo, consulté diferentes autores que hablan del mismo tema, en donde con mis palabras yo redacté lo que ellos indican en sus trabajos, a lo que llegaron. Entonces, cada vez que yo vea en un paréntesis, digamos que en este caso el ejemplo es con énfasis en el texto, porque si fuera con énfasis en los autores, pues estos autores deberían de aparecer acá adelante. Y no, pues al final del texto, pero eso depende de cómo yo quiera redactar la información y quiera hacer ese énfasis. Y estos autores aparecen o antes o al final del texto. Entonces, en este punto es, ¿cómo me doy cuenta que son más de 2 trabajos en un mismo paréntesis? Voy y miro la fecha de publicación. Aquí hay un trabajo, aquí hay otro trabajo y aquí hay otro trabajo. Hay diferentes autores, pero para darme cuenta de la cantidad de trabajos que se investigaron para redactar esto que se menciona aquí, lo voy a ver es por la fecha de publicación. ¿Cuántas fechas de publicación me aparecen en un paréntesis? Ah, me aparecen 1, 2 y 3 fechas de publicación. ¿Eso qué quiere decir? Que para redactar esto que está aquí consultaron 3 documentos diferentes. Puede ser que uno sea un libro, otro sea un trabajo de grado, otro sea un artículo científico, otro sea una información tomada de una página web, pero cuando yo vea esos años de publicación, me está indicando, mire, aquí se consultaron 3 trabajos diferentes que se publicaron en diferentes años sobre ese mismo tema que usted está investigando. Entonces, esto es una cita de más de 2 trabajos en un solo paréntesis, de 2 o más trabajos. En este caso, hay 3, puedo tener solamente 2 fechas de publicación, 2 trabajos, 4 trabajos en un solo paréntesis, y eso me indica que se consultaron varios documentos para poder redactar esa idea que se está indicando ahí. ¿Preguntas referentes a esta cita?
¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, y si yo les pidiera a ustedes que me muestren o que me indiquen en ese paréntesis un documento, un solo trabajo en donde sea redactado por más de un autor, ¿cuál sería el ejemplo allí en ese paréntesis? En donde ustedes me digan, profe, este documento publicado en este año lo redactó no un autor, sino que lo redactaron 2 o 3 autores. ¿Quién me dice cuál podría ser el ejemplo? Es que hay Escalante en el 2000. Es que hay Escalante en el 2000. Exactamente. Allí hay 2 autores que redactaron este documento que se publicó en el 2000. Y si me voy a este último, también hay 2 autores que redactaron un solo documento en este año de publicación. Entonces, este paréntesis es un paréntesis que tiene tanto documentos publicados por varios autores, aquí hay uno en el 2002 y acá hay este de 1988, pero también tiene un documento o un trabajo que solo tiene un autor, que solo lo redactó Montero en el año 1974. Entonces, este paréntesis tiene tanto varios autores publicando un solo documento, como varios documentos que se consultaron para redactar esta lineecita y media que aparece allí. ¿Cuántos trabajos se consultaron? Pues miro las fechas de publicación, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esto. Estas diapositivas quedan en Teams, ¿cierto? Sí, ya les voy a indicar en qué parte de Teams las van a encontrar. Igual el video de la clase también, ahorita cuando terminemos la clase, lo empiezo a cargar a YouTube y se los pongo allí. Por si de pronto tienen alguna duda. Muchas gracias, profe. Entonces ahí va a estar. ¿Alguna otra duda?